Muy bien, ahora vamos a continuar con las hepatopatías metabólicas. La más común, más frecuente, la esteatosis hepática no alcohólica. O mejor deberíamos llamarle hígado graso no alcohólico, porque la esteatosis hepática es una parte de toda esa enfermedad, del hígado graso no alcohólico. Se cree que el hígado graso no alcohólico tiene una prevalencia bastante elevada. El problema es que es asintomático, ¿no? Generalmente, ¿qué causa? Elevación de transaminasas y hígado graso brillante a la ecografía. Entonces no va a tener síntomas y no sabemos qué tan frecuente es. Se cree que es la causa más frecuente de elevación de transaminasas. ¿Ya? Este hígado graso es producto de algunas alteraciones metabólicas en el hígado, en el hepatocito, y la alteración que se ve con más frecuencia es esta, en relación a la resistencia a la insulina, sobre todo en obesos. Se ha visto que la prevalencia de hígado graso en sobrepeso llega a ser 15, 10%, pero en obesidad va aumentando, tanto que los que tienen obesidad mórbida tienen prevalencia de hasta 60% de hígado graso. Entonces hay una relación causal ahí. También está en relación a diabetes tipo 1 y dislipidemia. Tanto así que se ha considerado ya el hígado graso dentro del síndrome metabólico. El síndrome metabólico con todos sus variantes de hipertrigliceridemia, obesidad central, hipertensión, alteración de glucosa, también tendría entonces hígado graso. Ahí está entonces dentro de parte de ese síndrome. Fármacos, hay fármacos que pueden hacer hígado graso, amiodarona, tamoxifeno, estrógeno y demás, y algunos más que hemos visto en las diapositivas previas. También, aparte, en la fisiopatogenia, no solamente está la resistencia a la insulina, también se ha descrito la existencia de una enterotoxina derivada del intestino. Esa enterotoxina también podría causar el hígado graso. ¿Y esa enterotoxina en qué situaciones aumenta? En estas. Esas técnicas quirúrgicas para el tratamiento de la obesidad mórbida, sobre todo. ¿Ya? Ahí esa enterotoxina estaría aumentada, sobre todo en la derivación yeyuno-ilial. Y esta tiene mayor índice de hacer hígado graso. Por eso ya se ha dejado de hacer. El resto también aumentarían esa enterotoxina. También hay cuadros como la desnutrición, nutrición parenteral total, tóxicos que pueden causar este problema. Desnutrición y los cambios de peso súbitos, ¿no? Si yo bajo en una semana 3 kilos, eso puede hacer que tenga hígado graso. Es un factor de riesgo. Y varias enfermedades metabólicas ahí, una mixtura. Entonces, ¿qué pasa acá? La resistencia a la insulina lleva a hiperinsulinismo, el hiperinsulinismo que lleva lipólisis periférica. O sea, la insulina, ¿qué estaba haciendo? Frena la lipólisis, ¿no? Pero a la insulina, como no hace ese efecto, la lipólisis se desencadena, liberando grasa a la sangre. ¿Y quién capta esa grasa? El hígado. Y ahí se deposita esa grasa. Entonces, contenido excesivo de ácidos grasos en el hepatocito. Pero no es el único factor. Como hemos visto, está la resistencia a la insulina y otros mecanismos adicionales. Por ejemplo, ¿cuál es el mecanismo adicional? Esa enterotoxina. Esa enterotoxina puede ingresar ahí. Entonces, por un lado, los ácidos grasos se acumulan y los ácidos grasos junto con la enterotoxina, ¿qué hacen? Acúmulo de sustancias reactivas de oxígeno, free radicals. ¿Estos qué hacen? Estrés oxidativo. Alteran el metabolismo del hepatocito, el metabolismo de la mitocondria, y hay muerte celular al final. Inflamación y fibrosis. Al final, la cirrosis es lo que llega en este hígado graso.
no alcohólico. Se cree también entonces que el hígado graso no alcohólico es la primera causa de cirrosis, de la cirrosis criptogénica. De esa que no hemos hallado la causa, ¿cuál sería? Esta. De esteatosis hepática no alcohólica. Esa es la evolución natural. Primero, esteatosis no alcohólica, acúmulo de grasa, pero después ese acúmulo de grasa, ¿qué hace? Esteatohepatitis, inflamación. Y ahí se liberan transaminasas y demás. Sigue la situación y a la esteatohepatitis se le agrega fibrosis. Comienza a fibrosarse ese tejido y después, ¿qué hace? Cirrosis. Digamos que hasta por acá todo es reversible. Bajo de peso y no hay problema. Todo regresa a la normalidad. Pero cuando hay fibrosis, ya no. La situación es irreversible y voy a llegar de todas maneras a cirrosis. Manifestaciones clínicas no hay, la mayoría son asintomáticos. Y si hay, bueno, de astenia, la astenia otra vez, síntoma de patología hepática. Molestias abdominales. ¿Por qué? Sobre todo porque hay hepatomegalia y eso va a traer un dolor sordo, probablemente en hipocondrio derecho, a lo mucho. Laboratorio. Transaminasas se elevan poquito, 200, 300, a lo mucho, sino alrededor de 100. ¿Quién está más elevada? TGP. TGP más que TGO. Recuerden, alcohol es al revés, TGO sobre TGP. También se elevan en pequeña cantidad, pero se elevan la fosfatasa alcalina y la GGT sin ictericia. Obviamente, al ser parte del síndrome metabólico, tenemos hiperglicemia, hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia. También está dentro de todo ello. Y va a haber alteraciones metabólicas del hierro. O sea, también esa alteración que hay en el hígado graso va a alterar el metabolismo del hierro. Tanto así que el hígado graso puede ser una causa secundaria de hemocromatosis. Y después vamos a ver. ¿Ya? Puede acumular más hierro al final este hígado. El método de diagnóstico, bueno, vamos a diagnosticarlo fehacientemente con biopsia, ¿no? La biopsia nos dará, pero obviamente no vamos a hacer biopsia a todos los pacientes, por una enfermedad que no tiene mucha repercusión al inicio, ¿no? Entonces, la ecografía nos sirve bastante. ¿Qué vamos a tener? Aumento difuso de la ecogenicidad, de ese hígado brillante. Brilla el hígado. Pero no permite ver, pues, qué tanta inflamación hay. La biopsia va a ser ahí lo que determine eso, y la fibrosis. Entonces, en estadios avanzados o en duda diagnóstica, ahí recién entra la biopsia. Y la tomografía y la resonancia, ¿qué nos va a mostrar? También ese contenido de grasa, pero nos permite ver el diagnóstico diferencial, algún tumor que no estemos viendo por ecografía y demás. Entonces, básicamente, ultrasonografía, ecografía. Ahí está el acúmulo de grasa en los hepatocitos. Es una esteatosis macrovascular en la anatomopatología. Es el primer estadio, esteatosis, ¿no? Y este primer estadio se puede clasificar en grado 1, 2 y 3. O sea, esteatosis grado 1, 2 y 3. El grado 1 es cuando la grasa está en 1/3 de todo el hígado. Grado 2, 2/3. Y grado 3, todo el hígado, los 3/3. ¿Ya? El segundo estadio de este hígado graso es la esteatohepatitis, ¿no? La esteatohepatitis, ya con inflamación. Y puede haber inflamación lobular, degeneración o ablandamiento y o fibrosis. Esta esteatohepatitis también se cataloga en 4 grados, en 3 grados. 1, 2 y 3. ¿Ya? También 1, 2 y 3. Y lo último es fibrosis con cirrosis, ¿no? Y también esta fibrosis con cirrosis tiene su graduación, pero este sí tiene 4 grados. Primer grado, fibrosis pericelular. Segundo grado, perisinusoidal. Tercer grado, periportal. Cuarto grado, cirrosis. En el cuarto grado ya habría cirrosis. Y
con frecuencia están los cuerpos hialinos de Mallory. Otra vez, los que vimos en alcohol, ¿no? Esos cuerpos hialinos de Mallory. ¿Qué hacemos en el manejo de este hígado graso? Si tenemos factores de riesgo como hipercolesterolemia, síndrome metabólico, podemos tomar las transaminasas y encontramos. O hemos hecho un descubrimiento causal de hipertransaminasemia sin síntomas. ¿Qué hacemos? Entonces tenemos que investigar, pues, ¿no? ¿Habrá consumo de alcohol? Si es sí, nos vamos ya por el lado de la hepatopatía alcohólica. Y también tenemos que investigar otras causas, hay que hacer el estudio, hepatitis y demás. Si no hay nada de eso, y nuestra ecografía que ha dicho esteatosis, nos quedamos con el diagnóstico de hígado graso no alcohólico. Y ahí quedó. Lo que vamos a hacer, control y tratamiento de los factores asociados. Bajará de peso ese paciente y lo controlaremos. Control de transaminasas, nada más. En algunos casos, como les dije, haremos biopsia. No a todos, a los que tengamos duda, a los que estén evolucionando muy rápidamente. Ahí sí, bueno, ahí vamos a confirmar el diagnóstico de todas maneras. Vamos a ver el grado de lesión, estadio, y bueno, también sirve para estudios terapéuticos, ¿no? Estamos haciendo alguna cohorte, pero no va a ser para todos. Al final todos nuestros pacientes van a desencadenar solamente en esto. Tratamiento. Bueno, hay que tratar el factor etiológico. Pérdida progresiva de peso. No bajar más de 1 kilo por semana. 0,5 a 1 kilo por semana. Si hay diabetes, controlemos la diabetes. Si hay dislipidemia, controlemos la dislipidemia. Fármacos, hay varios que se han hecho. Al final, los estudios que han demostrado, lo único que disminuye el hígado graso es la pérdida de peso. Es lo que fehacientemente se ha encontrado en los estudios. La pérdida de peso disminuye la progresión de hígado graso, incluso llega a la remisión. Y el fármaco, entre todos estos que más estudios tiene y tiene una respuesta, es la metformina. La metformina y otro fármaco que también disminuye la resistencia a la insulina, tipo pioglitazona, hidroxiglitazona, pueden mejorar. Como les digo, el fármaco que más estudios tiene es metformina. Y en muchos de ellos está mejorando el hígado graso. Tanto así que es el fármaco que dan. Es el fármaco que damos. Pero fehacientemente faltan más estudios, pues falta mayor seguimiento. Otros, los fármacos hipolipemiantes y fármacos antioxidantes. Ácido ursodesoxicólico, vitamina E, betaína, que no tienen mayor sentido acá. Faltan estudios para ver eso. Otra enfermedad metabólica. ¿Cuál es esa? La enfermedad de Wilson. ¿Qué pasó acá? Acúmulo de cobre, ¿no? Acúmulo de cobre en el organismo. ¿Por qué? Es un problema genético. Es un problema autosómico recesivo, ¿no? ¿Qué pasó? Mutó este gen. El gen ATP7B. Este gen, ¿de qué se encarga? De una ATPasa importantísima para la excreción de cobre. ¿Ya? De eso se encarga ese gen. Pero como se muta, ya la ATPasa no funciona y el cobre no se expulsa, sino se retiene en el hepatocito. Entonces, en el hepatocito queda el cobre y se une a la ceruloplasmina. ¿Y el hepatocito qué hace? Aumenta la degradación de ceruloplasmina con cobre. Entonces, ¿qué va a tener al final? Disminución de ceruloplasmina y el cobre sale libre del hígado a otros organismos, a otros lugares del cuerpo, básicamente al cerebro. Entonces, los síntomas y los problemas de la enfermedad de Wilson son por la toxicidad de ese cobre que se queda en hígado, causa lesión y se va al cerebro. Esta enfermedad es de relativo buen pronóstico, pero todo depende en qué momento lo diagnostiquemos. Si es diagnosticado precozmente, vamos a dar tratamiento y no va a haber mayor problema, vamos a evitar ese acúmulo. El problema es que el acúmulo y el daño comienza desde pequeñas edades, 3 años, ya está comenzando a acumularse. No causa mucho síntoma, pero desde los 3 años ya está comenzando a acumularse.
Ya los síntomas vienen en la adolescencia o un poco más tarde. Estas son las manifestaciones hepáticas, ¿ya? Hay una triada. Uno es la hepatitis. O sea, el paciente con enfermedad de Wilson puede tener cuadros de hepatitis que remiten y vuelve a aparecer. Hepatitis remite, como hepatitis aguda. Puede hacer insuficiencia hepática, que muchas veces puede ser mortal, si remite bien, y la cirrosis, que va a ser al final de todo. Ocurren más o menos hasta el cuarto decenio de la vida, hasta los 30 años, pero normalmente es en la adolescencia que puede ya comenzar el cuadro, ¿ya? El cuadro del hígado. La hepatitis, ¿qué tendrá? Aumento de transaminasas, pues, ¿no? Un cuadro de aumento de transaminasas con o sin ictericia y regresiona espontáneamente. Y recurre, o sea, son periodos ondulantes de hepatitis, tarde o temprano llega a cirrosis. Lo otro es una falla hepática, sí, fulminante. Entre hepatitis y hepatitis puede haber insuficiencia hepática. Este es mortal. En lo cual aumenta bilirrubinas, disminuye la albúmina, hay factores de coagulación, puede haber ascitis, edema periférico, encefalopatía. Entonces, esta tiene mayor mortalidad. Las manifestaciones neurológicas también tienen su triada. Si nosotros hacemos imágenes para ver dónde se acumula el cobre, el lugar donde más se acumula es en ganglios basales. ¿Para qué sirven los ganglios basales? Para el control del movimiento, ¿no es cierto? Entonces va a tener alteraciones sobre todo ahí. Pero otros lugares, puente, protuberancia, bulbo, tálamo, cerebelo y áreas subcorticales también. ¿A qué edad ya se presentan estas manifestaciones neurológicas? 20, 25 años. O sea, primero en la adolescencia, las manifestaciones hepáticas. Después ya las manifestaciones neurológicas. Pero la lesión, ¿cuándo comienza? Desde la niñez. Ahí ya está comenzando a acumularse. Entonces, lo primero, o lo más característico, es trastornos del movimiento, si está en ganglios basales. Que hay distonía, falta de coordinación y temblor, ¿no? Temblor. Entonces, diagnóstico diferencial de Parkinson. Lo otro es alteraciones autonómicas. Hipotensión ortostática, anormalidades de la sudoración, disfunción intestinal, vesical sexual y disartria, ¿ya? Entonces, esa es la triada neurológica. Otras manifestaciones, alteraciones psiquiátricas. Estos pacientes en la adolescencia también pueden debutar con depresión, ansiedad, psicosis, desinhibición sexual. Entonces, y pueden considerarlos primero como locos. No tienen todavía alteraciones hepáticas y neurológicas. Abortos espontáneos también puede hacer, colelitiasis, nefrolitiasis, artrosis, sobre todo de rodilla. También se ve una incidencia aumentada. Y esto, el acúmulo en el ojo de cobre, los anillos de Kaiser-Fletcher, ¿ya? Que se ve sobre todo en pacientes con alteraciones neurológicas, más no en las que tengan hepáticas. Diagnóstico, varias pruebas que podemos hacer. Y la utilidad. La que menos útil es, pero es la primera que hacemos, es la ceruloplasmina en suero, ¿no? Que está disminuida. Va a estar disminuida en la mayoría de pacientes. Como les dije, el metabolismo de ceruloplasmina aumenta en estos pacientes, entonces tenemos menos ceruloplasmina en suero. Los anillos de Kaiser-Fletcher ayudan también siempre y cuando haya síntomas neurológicos. En los pacientes que tengan síntomas neurológicos psiquiátricos está presente en casi todos. Pero los que tengan solo patología hepática estará presente en 50%, incluso menos. ¿Ya? O sea, no siempre va a estar presente. Cubre urinario en 24 horas ya nos ayuda más. Obviamente va a estar aumentado. Cubre hepático, si es que tenemos la biopsia, ya va a ser el diagnóstico definitivo. Esto, más de 200 microgramos.
Y esto, que es el análisis de haplotipo, que es importante de aplicar a los hermanos que tienen enfermedad de Wilson, porque a estos hermanos hay que diagnosticarlos precozmente, como les dije, para disminuir las lesiones. Y se da el diagnóstico con 2 compatibilidades en el estudio de haplotipo. Entonces, tiene utilidad esto solo en hermanos, no vamos a aplicar a toda la población. Tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento de la enfermedad de Wilson? Quelantes de cobre. Entonces, tengo que dar un tratamiento quelante de cobre. Antes se usaba la penicilamina. El problema es que la penicilamina tiene que usarse con ácido fólico para que no cause problemas. Entonces, después se vio el zinc. El zinc es un buen quelante de cobre y se puede dar en forma basal a todos los pacientes desde niños. Si es que está tomando desde niño el zinc, la posibilidad de evolución a cirrosis y demás disminuye. O sea, hay buen pronóstico. Hay otro quelante que es más potente, es la trientina. Esta sirve para los casos de hepatitis fulminante. ¿Ya? Cuando está en el periodo agudo, tenemos que quelar más el cobre. Entonces le damos zinc con trientina, los dos, pero a distinto horario, ¿ya? Porque la trientina también es quelante de zinc. Entonces hay que darlos separadamente. Entonces ahí está el tratamiento. Entonces si yo diagnostico precozmente, quelo cobre y no va a acumularse. Buen pronóstico en ese sentido, pero si dejo evolucionar, obviamente voy a llegar hasta cirrosis. La otra enfermedad, ¿cuál es? Hemocromatosis. Este es acúmulo de hierro. Hay varias, también es una enfermedad genética en caso de la hemocromatosis primaria. Y también hay hemocromatosis secundarias. Y hablando de la hemocromatosis primaria, hay varias mutaciones. ¿Ya? Hay varias mutaciones, pero la mutación más frecuente es la alteración del gen HFE. Vamos a ver después qué hace la alteración de ese gen HFE a nivel molecular. Lo final es que obviamente sobrecarga el hierro y se acumula en varios sitios. Y luego tenemos las formas secundarias. Ahí tenemos, estas son las formas hereditarias. Varias mutaciones de diverso tipo. Solo que quede claro que la mutación más frecuente es del gen HFE. ¿Ya? Las formas secundarias. Por ejemplo, están las anemias hemolíticas. Si yo tengo anemia hemolítica, el glóbulo rojo está liberando abundante hierro. Y el hierro tiene que acumularse en algún sitio, pues. Encima le doy transfusiones de sangre y ese glóbulo rojo sigue muriendo y libera más hierro. Entonces, hemocromatosis secundaria, adquirida. Anemia sideroblástica, otras anemias hemolíticas, talasemias. Los transfundidos, esos pacientes renales que tienen transfusión y transfusión y transfusión. Ese glóbulo rojo de la transfusión ya no vive 120 días, ¿no? Durará menos, semanas nada más. Entonces, ¿qué pasa con todo el hierro de esa transfusión? Se acumula, pues. Eso no se va a botar, se queda. Entonces, ¿qué tiene nuestro paciente crónico, con enfermedad renal crónica? Está como bronceado, ¿no? Tiene una palidez terrosa por hemocromatosis, secundaria también. Una dieta con excesivo hierro también puede llevarnos a hemocromatosis secundaria. Algunas enfermedades hepáticas, en las cuales va a haber alteración del hepatocito y la excreción del hierro. Hepatitis C, cirrosis alcohólica y lo que les dije, el hígado graso no alcohólico. Ahí también hay alteración de la excreción de hierro y puede haber hemocromatosis secundaria, porfiria cutánea tarda y otras. Esto para explicar un poco qué pasa con el gen HFE, ¿ya? Que es la forma primaria más común. Y recordemos la absorción de hierro. ¿Dónde absorbemos? En el duodeno. Este es el enterocito, nuestra célula del intestino. El hierro entra por este transportador
Es un transportador que lleva hierro y hidrogeniones. Y aparte hay un citocromo, que es una ferroreductasa, que cambia el hierro 3 a hierro 2. El hierro 2 es el que pasa por acá, ¿no? Y nosotros consumimos hierro 3. Entonces la ferroreductasa lo cambia. Una vez que el hierro está acá, va a pasar por otro transportador hacia la sangre, la ferroportina, ¿no? La ferroportina hace pasar eso ahí, y hay un regulador, es el guachimán, como yo le digo, la epsidina. Le dice, hasta acá nomás pasa hierro, no pases más. Esa es la función de la epsidina. ¿Qué pasa? Y esta ferroportina y epsidina están no solamente en el enterocito, están en el macrófago y están en el hepatocito, regulando el paso de hierro. Recuerden que el macrófago se encarga de ¿qué? De destruir al glóbulo rojo, y el hierro que tiene ese glóbulo rojo también lo va a transportar. Entonces el macrófago también necesita de esto. ¿Qué pasa en esta mutación HFE? Hay sobreexpresión de estos transportadores, hay sobreexpresión de ferroportina y no hay epsidina. Entonces, como les dije, el guachimán no va a estar. Entonces, todo el hierro, que encima tengo mayor transportador, todo el hierro pasa. ¿Cuánto absorbemos de hierro, el hierro que consumimos? 10%, 10 a 15, ¿no? Entonces, acá se va a ir el 100%, va a ingresar. ¿Y dónde se va a acumular? Primero en el hígado, ¿no? Y de ahí se acumulará en otros órganos y va a dar la sintomatología. Ahí están. ¿Cuáles son los síntomas iniciales? Debilidad, cansancio. Eso es porque ya tenemos hepatopatía. Cambios de coloración en piel, piel bronceada, cara, cuello, parte dorsal del cuello, zonas extensoras de los brazos, dorso, más en esos lugares, dolor abdominal, pérdida de la libido y diabetes mellitus. ¿Por qué? También se infiltra el páncreas de hierro, entonces en la célula beta, disminución de producción de insulina. En enfermedad avanzada ya la hepatopatía avanza, es crónica, cirrosis. Entonces, el primer órgano afectado, hígado, ya es el primero. Después también puede haber artropatía, en 25 a 50% de los casos. ¿Y cuáles son las articulaciones que son primeras en afectarse? Estas, las metacarpofalángicas, la segunda y la tercera metacarpofalángica. Característico, las primeras en afectarse. De ahí, codos, cadera, rodillas se van afectando. Afección cardíaca, solo 15%, pero es la causante de la mortalidad. ¿Qué hay? Cardiomiopatía dilatada. Hay extrasístoles, alteraciones de la conducción, otras alteraciones de la conducción, bloqueos, arritmias como fibrilación auricular, flúter. Estas a la larga llevan insuficiencia cardíaca y son causantes de mortalidad. Y otro es el hipogonadismo. Y es causante de la pérdida de la libido que se está dando desde el principio. ¿Por qué? El hierro también se acumula en hipófisis anterior. Y no se sabe por qué, va sobre todo sobre células que producen GNRH, FSH y LH, sobre todo ahí. ¿Ya? Entonces, al tener eso, hay hipogonadismo, disminuye FSH, LH y ocasiona pues en mujeres amenorreas, ocasiona pérdida de la libido, atrofia testicular y demás en varones, ¿no? No tan frecuente es que afecte a las otras células de la adenohipófisis, causando Addison y causando hipotiroidismo. También puede pasar. Es menos frecuente. Más va sobre las células que producen LH y FSH. Entonces, necesitamos para el diagnóstico un alto índice de sospecha, ¿no? ¿Y cómo vamos a tener el alto índice de sospecha? Con esta suma de estas cosas. Un paciente con hepatomegalia, pigmentación cutánea, diabetes, cardiopatía, artritis, hipogonadismo.
La suma de cualquiera de estos ya nos hace sospechar. ¿Y qué vamos a hacer? Determinar cómo va el metabolismo del hierro. Tengo que tomar estas tres cosas. Les tomo las tres porque, por ejemplo, el hierro sérico puede estar aumentado en alcohólicos, en hepatopatía alcohólica. O sea, puede haber falsos positivos por eso. Entonces, ¿qué le tomo? Hierro sérico va a estar aumentado, la ferritina, el depósito también está aumentado y el porcentaje de saturación de transferrina también. Entonces, ya con eso tengo una alteración del hierro. Diagnóstico definitivo, biopsia hepática. El hierro también está aumentado en la biopsia. Nos puede ayudar la tomografía y la resonancia para el diagnóstico diferencial sobre todo. Tratamiento. A diferencia de la enfermedad de Wilson, este tratamiento es más difícil y tiene más mortalidad, la hemocromatosis. O sea, a la larga va a ser más fácilmente hepatopatía crónica, mortalidad, y las alteraciones cardiovasculares, mortalidad. ¿Ya? ¿Cuál es el tratamiento acá que se intenta hacer? Flebotomías. Si se instauran las flebotomías precozmente y están bien hechas, sin causar mucha anemia, va a ir más o menos, elevando el pronóstico de vida a más de 5, más de 10 años. La flebotomía se tiene que hacer 1 a 2 veces por semana, manteniendo los niveles de hemoglobina alrededor de 10. Ya ese es el tratamiento ideal. También hay un quelante de hierro, la deferoxamina. Y entonces también podemos dar ese tratamiento, deferoxamina como quelante de hierro. Pero hay una complicación de las flebotomías, podemos hacer mucha anemia, pues, y eso también trae sus complicaciones. Lo bueno es que no hay contraindicación de que esa sangría pueda transfundirse a otro paciente. Ya no hay contraindicación, siempre y cuando no tenga hepatitis C u otra infección. O sea, esa sangre sí puede servir para donar. Ahora vamos a ver otra alteración metabólica. Acá la alteración es en el metabolismo del grupo M o hemo. Y recordemos que el grupo M tiene una serie de pasos metabólicos, varias enzimas para que se degrade todo. Y las porfirias son origen de déficit de alguna de estas enzimas, específicamente. Si no hay una de esas enzimas que se acumula, el metabolito previo. Y ese metabolito previo va a causar la enfermedad. ¿Ya? Hay, según la localización del trastorno metabólico, hay porfirias hepáticas y porfirias eritropoyéticas. En esos lugares se da el metabolismo del grupo M. Para ver rápidamente las eritropoyéticas son 3. La anemia sideroblástica ligada al cromosoma X es la única que está ligada al sexo. El resto son autosómicos recesivas o dominantes. Esta es ligada al sexo. Que hay déficit de ALA sintasa. Mayor síntoma no hay. ¿Ya? Vamos a ver que los síntomas de nuestras porfirias porfirias son o agudos o crónicos. Los agudos son neuroviscerales sobre todo. Y los crónicos son cutáneos. ¿Ya? Entonces, esta no tiene mayor clínica. Luego, está la porfiria eritropoyética congénita, que tiene básicamente fotosensibilidad por déficit de urosintasa, es autosómico recesiva, y la protoporfiria eritropoyética. Tiene menor fotosensibilidad, son básicamente crónicas. Ahora, tenemos estas. Son las hepáticas. Son 5. La primera bien rara, solo hay una serie de casos mundial de 60, 80 casos. Es bien rara a nivel mundial. Déficit de ALA deshidratasa es autosómica recesiva. Tiene un cuadro que es sobre todo agudo, o sea, es neurovisceral. ¿Ya? La porfiria aguda intermitente o intermitente aguda también es un cuadro agudo. ¿Ya? Déficit de esta sintasa es autosómico dominante. Porfiria cutánea tarda, la más frecuente de todas, tiene un curso crónico, es más cutáneo, ¿ya? Déficit de la urodescarboxilasa.
Y estas dos que tienen componente agudo y crónico. La coproporfiria hereditaria y la porfiria variegata. También autosómico dominantes que pueden tener su agudeza. Ahora, ¿qué pasa acá? Los productos que son intermediarios en todo este metabolismo se van a ir sobre todo al sistema nervioso. Y al otro lugar es a la piel. Si van a la piel, hay fotosensibilidad. Ante la luz, producen una reacción y pueden producir lesiones dérmicas. Y las otras, los otros metabolitos pueden ir al sistema nervioso. Y lo que causan es diversas neuropatías. La principal, ¿cuál es? El dolor abdominal. Que el dolor abdominal es neuropatía, es un dolor neuropático. ¿Ya? Y eso es característica de una porfiria aguda, que se desencadena con ciertos procesos. Necesita tratamiento también rápido, porque puede llegar incluso a coma.